sea de edificación para sus vidas, como ha sido de la mía, el estudiar estos pasajes estos días. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable y que podamos, por la guianza y la iluminación de su Espíritu, entender lo que Él quiere que aprendamos y apliquemos y practiquemos en nuestra vida a la luz de esta palabra. Padre, te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Somos frágiles, somos débiles, dependemos de tu Espíritu, de tu guianza, de tu ayuda, pero aquí estamos, Señor. Queremos que tu palabra sea hablándonos y ministrando a nuestros corazones. Líbranos de todo aquello, Señor, que no sea tuyo. Escudriña nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón y danos palabra de vida, Señor. Toma del carbón encendido de tu altar y quita toda soberbia y altivez de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús nos cuidaremos de que tú recibas honor y gloria, Padre. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Tomen asiento, hermanos. Queridos jóvenes, entrar en Romanos es realmente entrar en una riqueza profunda, ¿no? Es entrar a una mina que tiene mucha riqueza y entonces hay que entrar con mucho cuidado para no desperdiciar nada. Ustedes no sé si han visto a los mineros cuando entran a la mina, se ponen un casco que acá tiene una luz, que les va a ayudar a ver, a canalizar en medio de esas profundidades que son tan oscuras, ¿verdad? Donde hay una buena veta, donde hay una línea de oro, porque hay mucha riqueza. Entonces, el libro de Romanos es muy profundo, pero al mismo tiempo tiene tremendas riquezas que una vez que nosotros las ubicamos, las encontramos, nos pueden ayudar tremendamente a tener una vida perfecta, que agrade a Dios. No que aquí vayamos a ser perfectos, pero caminamos a eso, ese es nuestro deseo, ¿no es cierto? Yo creo que el deseo de todo joven es cada vez ser más como su Padre, que es perfecto, y ese es Cristo Jesús. Si tú dices, no, yo no tengo ganas de ser perfecto, entonces no sé en qué te podría ayudar el estar escudriñando, el estar aprendiendo, el estar conociendo la palabra del Señor. Porque en el capítulo 7, que es el contexto de Romanos 8, Pablo habla de que no es fácil, de que es una gran lucha ser creyente. Y que él, aunque quiere hacer muchas cosas buenas, no las hace. ¿O no? ¿Recuerdan el capítulo 7 de Romanos? Que él ve un tremendo conflicto en sus miembros, que queriendo hacer cosas buenas termina haciendo lo que no quiere hacer. ¿Ustedes siempre hacen lo que quieren hacer para agradar a Dios o más bien terminan haciendo lo que no agrada a Dios? A ver, ustedes que son jóvenes. Y acá en Romanos, Pablo nos revela una gran verdad. Nos dice que por la carne, o sea, por tener este cuerpo que ha nacido con una naturaleza contaminada, es imposible mantenernos firmes en todas aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Por ejemplo, los jóvenes que están aquí, los varones, espero que las damas seamos un poquito más controladas en ese aspecto, pero los jóvenes, los varones, cuando ya tienen 16, bueno, desde los 14, 15 años, se inicia el cambio hormonal y se van a entrar a su vida sexual. Para los que son creyentes, mantenerse puros es duro, porque tienen que ir contra sus propios deseos, contra su propia naturaleza, contra su propia carne.
Y eso es lo que nos dice Romanos 8, ¿no es cierto? Vamos a Romanos 8, el verso 1. Voy a entrar a Romanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, a ver, vamos leyendo nuestra Biblia, los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces acá definitivamente Pablo dice, esta lucha, este conflicto que hay en mis miembros, responde a que aunque por la fe he recibido a Cristo Jesús, mis pecados han sido limpiados y mi deseo es agradar a Dios, yo todavía vivo en esta carne y mi carne no quiere agradar a Dios. Quiere dormir hasta tarde, quiere ver cosas que no debe ver, tiene apetitos que no debe tener. Y entonces, Pablo dice, cuando dice ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, llega a la conclusión que estamos estudiando acá en Romanos 8, que la única forma es que yo no tenga condenación, es que me mantenga en Cristo y en Cristo reciba el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no me ayuda, definitivamente mi carne va a ganar terreno y va a vencer. ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? ¿El análisis de Pablo es correcto o no es correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así? ¿No es cierto? Porque si tú dices, no, yo no soy así, entonces creo que no te has observado bien. Ahora bien, Pablo nos ha enseñado, y ya los hermanos lo han enseñado muy bien, que la ley no pudo ayudarnos con eso, porque la ley en sí mismo no impedía nuestras propias decisiones para que andemos según nuestros deseos de la carne o del espíritu, y solamente la ley era débil porque nos decía, has fallado en esto, has fornicado, has codiciado, has deseado la mujer de tu prójimo, has sido glotón, has sido mentiroso, has sido envidioso, has sido codicioso. Solamente nos marcaba el pecado, pero no hacía nada para quitar el pecado de nosotros. Y entonces dice Pablo, pero el Espíritu sí puede ayudarnos, ¿no? Porque el verso 3 que le dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, aunque el Espíritu sabía que la ley era buena, que era perfecta, que los consejos y los mandamientos que Dios me daban eran para bien, pero con mi carne estaba inclinada al mal, a mis apetitos y a mis deseos, pues entonces era débil. Anoten esa palabra porque la hemos vuelto a ver en el verso que vamos a estudiar ahora, que somos débiles. Nos arrastraban siempre al pecado y a la muerte. Entonces teníamos dos opciones. ¿Qué dice el verso 5? ¿Qué aprendimos en el verso 5? Que no nos debíamos ocupar de la carne, porque ocuparnos de la carne era muerte. O sea, estar con las películas subidas de tono, o ver revistas que no debo ver, o estar mirando, codiciando chicos impíos que no debo mirar, o jezabelitas que están por ahí en la academia o en la universidad. Ya ustedes saben dónde están, ¿no es cierto? O practicando juegos que no debo practicar, ¿no? Entonces dice, cuidado, ocuparse de la carne va a ser para ustedes problema. Dice, porque los que son de la carne, o sea, los carnalones, los churrasqueros, piensan en las cosas de la carne, ¿no? Los que cuando tú te reúnes con ellos y estás todo el tiempo conversando, dices, tal hembrita, tal chica, y las chicas que se reúnen, oye, ¿lo has visto fulano? Mira cómo ha crecido, que está alto, ocupándose de la carne. Los tales van a terminar en asuntos de carne. Bien, pero ustedes son santos, no se preocupen. Pero los que son del Espíritu, o sea, los que hemos aceptado, hemos recibido a Cristo Jesús, lo tenemos en nuestro corazón, somos conscientes que necesitamos que el Espíritu, que nos ha vivificado cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, comience a tomar el control y la rienda de nuestra vida, porque nuestra carne se inclina para el otro lado. O sea, ocuparnos de ella nos va a traer muerte. Eso es importante, porque Pablo está analizando todo lo que le traía conflicto en el capítulo 7. Todo lo que él decía, miserable de mí. Eso decía Pablo. Si Pablo decía eso, ¿qué no dirán ustedes? ¿Qué no diremos nosotros? No me puedo excluir, porque ya les dije. Recuerden que Amber le ganó a Johnny Depp. O sea que ahora las mujeres no somos tan víctimas. No, creo que Depp le ganó a Amber, ¿no? Ya no somos tan
Están campeonas, ¿no? Ahora ya los hombres también son víctimas, también les pegan. Miren, el mundo está cambiando. Entonces se dan cuenta, si te ocupas de la carne vas a perder. Solo cuando el Espíritu viene a tu vida, tú vas a vencer. Entonces Pablo sigue diciendo, si Cristo está en nosotros, verso 10, yo estoy corriendo porque estoy haciendo un mínimo resumen que necesito para entrar a los 3 versos que me tocan. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de que hemos sido justificados. O sea, a causa de que Cristo ha venido a nuestra vida y nos ha justificado, no en nuestra propia justicia, sino en la de Él. Si permanezco en Él, entonces puedo tener esperanza de andar de una manera que agrade a Dios. Pero ¿va a ser fácil o va a ser difícil? Fuerte, hablen, ¿va a ser fácil o va a ser difícil? Dificilísimo, hermanos. Por eso el Señor dijo que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos, que tenía que dejarnos algo que nos fortalezca. Y eso es el Espíritu Santo. Entonces acá Pablo está demostrando que si no fuera por el Espíritu y si no fuera por Cristo que nos ha justificado, no podríamos estar delante de Dios, porque nuestra carne siempre nos está jalando para el otro lado. Estar conscientes de esa lucha es lo que nos puede librar y nos puede hacer permanecer en la voluntad de Dios y agradarle y hacer que sus planes y sus propósitos se cumplan en nosotros. No hay forma, no hay manera. Entonces Pablo dice, verso 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, miren el poder que tiene, puede levantar muertos y nos ha levantado a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Por eso, ¿cuál es el mandato? No contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa? No lo entristezcan. Sean conscientes que Él vive en ustedes y que en esas luchas, en esas batallas que ustedes tienen, en esas tentaciones que ustedes tienen, en esas inclinaciones que ustedes tienen, si claman y le piden ayuda y ustedes han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, Él está ahí para ayudarlos. Él está ahí, aunque como vamos a ver en el verso 26, con gemidos indecibles. O sea, pero hermana, yo no escucho que el Espíritu diga algo. No, tú no tienes que escuchar porque el Espíritu le habla a Dios. Gemidos indecibles son gemidos que no se escuchan. ¿Amén? Entonces eso es importante, Entonces dice que nosotros debemos descansar en eso. ¿Por qué? Porque ahora que somos hijos, somos coherederos con Cristo. Y ahí ya vieron el verso 15, pues dice que el Espíritu nos quita de la esclavitud para estar otra vez, en el 8:15, ya no vivir en temor, sino habéis recibido el Espíritu de adopción. Somos hijos adoptivos ahora, somos hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces tú puedes venir y decirle, Padre, ayúdame, tengo esta inclinación al mal, no puedo con ella. Tengo la promesa de que no estaré solo en medio de esta tentación tan poderosa. Y eso les va a pasar a ustedes, jóvenes. Aquí están todos jóvenes cristianos. Si tú miras a una joven de aquí, no hay problema porque están todos en la misma familia de la fe. Pero cuando te vas al instituto, cuando te vas a la academia, cuando comienzan ahora las clases en la universidad, vas a ver un álbum ahí de tentación, de carne. Los hombres van a ver una churrasquería ahí. Terrible. Si no acuden a la ayuda del Espíritu, van a sucumbir. No, hermana, pero ¿qué dijo el Señor? Si ya piensas, si ya la codicias en tu corazón, ya hiciste cosas feas con ella. No necesitas decir, sí, ya la acepté o no me aceptó. No. Los hombres vuelan mucho con esto, con la cabeza, con el pensamiento. Y la palabra nos dice que si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu que nos va a ayudar a ¿qué cosa? A clamar, miren, Abba, Padre, Papito, ayúdame. Eso quiere decir. Y el verso 17 dice que si nosotros aprendemos a clamar y somos hijos, somos herederos. Un heredero es porque va a heredar algo, ¿no es cierto? ¿Somos herederos de qué? De todas las promesas que tiene Cristo, de todo lo que el Espíritu puede hacer por nosotros.
No va a ser fácil. Esta lucha a veces te va a llevar a vivir diferentes pruebas, diferentes tentaciones, y ya creo que la hermana que me precedió debe haber hablado de que las pruebas y las aflicciones que uno tiene que vivir como creyente no se comparan a todas aquellas cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿no? Hay una herencia incorruptible a favor de nosotros porque somos hijos de Dios. Sin embargo, Pablo dice, y aquí esto es lo que vamos a trabajar en esta hora, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En esa debilidad. Una cosa subrayen ahí, somos débiles. No, hermana, yo soy fuerte. No estoy hablando de fuerza física. Estoy hablando emocional, mental, intelectual. Tú muchas veces vas a sucumbir ante argumentos, ante falacias, ante filosofías que te van a arrastrar a hacer cosas que tú no pensabas hacer. Hay muchas mamás que cuando sus hijos están en la universidad piensan que solo estudian su carrera, pero cuando después salen que murieron en una marcha, dicen, pero ¿cómo? Si mi hijo nunca estaba en la política. No estaba en la política en su casa, pero ahí en su universidad ya pertenecía a un grupo o a un movimiento sedicioso, violento, y salía a las calles con su bombita Molotov. ¿Por qué? Porque somos débiles. Lo único que puede traer fortaleza espiritual es un sólido fundamento en el conocimiento y en la palabra de Dios. Y estar llenos del Espíritu de Dios que te puede hacer discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo que primero que Pablo quiere que reconozcamos en esta noche es que Dios nos ayuda en esas debilidades que tenemos. Y esas debilidades pueden ser intelectual, puede ser, por ejemplo, de que no tenemos una buena apología. ¿Saben lo que es apología? Una buena defensa de nuestra fe. Y que cuando la profesora atea, rojinia, sale en la universidad a hablar cosas contra Dios, tú cada vez estás más que no te vea. Porque no sabes tener argumento para defender tu fe. Y te sientes corto, te sientes débil. No sabes ni cómo expresar. Por eso tratamos, hermanos, en todo momento, por eso estamos llevando acá el libro de Romanos, para que tú entiendas y comprendas la fe y comprendas lo que es ser un hijo de Dios. Es como vamos a tener batallas. Ahora podemos tener otro tipo de debilidades también. El diablo sabe tus debilidades mejor que tú. A veces tú no sabes cuán débil eres, ¿no? Yo a veces digo, ay Señor, ayúdame, porque justo cuando no quiero comer una torta me la traen. Digo, no, el azúcar, un pedacito. Somos débiles. Somos débiles. Las mujeres descubrimos bien rápido las debilidades de los varones, ¿no? Cuando eres débil, emocionalmente, por ejemplo, siempre te van a trabajar al sentimiento. Cuando eres débil intelectualmente, siempre vas a ser una persona influenciable. ¿Por qué? Porque no vas a tener convicciones firmes, un carácter formado que puede resistir toda acechanza, todo embate de la gente de afuera. Qué importante es que tú entiendas y comprendas cuál es tu debilidad, pero en medio de esa debilidad el Espíritu de Dios te puede ayudar. Pues dice Romanos que somos tan débiles que no sabemos a veces pedir como conviene. No sabemos pedir como conviene. Ay, Señor, dicen los muchachos, Señor, ya tengo 26 años, ya debo casarme. Bueno, no hay nadie en la iglesia a quien mirar. Te pido, Señor, que me mandes una idónea. Y el Espíritu Santo dice, ahí en la universidad he visto tal muchacha, y el Espíritu Santo dice, ni loco para darte esa muchacha. Esa es una loca, ¿cómo te voy a dar? Estás orando mal. Porque nosotros no sabemos pedir. No sabemos pedir como conviene. Dios no te responde a veces, no porque no te ame, porque no te quiera. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Eres débil y no sabes pedir. No me gustó mucho cuando tuve que reconocer en esta semana que sí es verdad, pues.
Mayormente somos débiles y no sabemos pedir. ¿Ustedes creen que si no fuéramos débiles, una chica se embarazaría antes del matrimonio? ¿Verdad que no? ¿Por qué se embaraza? Porque es débil, pues. Se deja seducir, se le engatusan, 2, 3 palabritas bonitas, ya fue la palomita. Somos débiles y no sabemos pedir bien. Y encima, que se mete con un impío, después está orando, ay Señor, que se case conmigo, que se case. Señor, Dios mío, ¿qué? No sabemos pedir. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Te va a ayudar a saber pedir como conviene. Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Te va a recordar las cosas que agradan a Dios. Te va a llevar a que tú puedas entender y comprender los pensamientos de Dios. Porque ya en los versos 21, 22, 23, ¿no es cierto? Ya hemos orado, dice, ya hemos gemido por aquellas cosas que en nosotros han sido un conflicto en nuestros miembros, ¿no? Le hemos pedido a Dios, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo no voy a explicar porque ya esos versos los han trabajado ustedes anteriormente, pero esos conflictos que hay deben arribarnos a la conclusión cuando estamos en medio de las pruebas, del sufrimiento, de las dificultades. Una amiga, por ejemplo, la despiden del trabajo. Dicen, ay, en ese trabajo, pero estaba ganando un básico, ya no importa, ya buscas otro donde te paguen mejor. Ay, no, se siente tan limitada que cree que ese es el fin del mundo. Pero como ella es una hija de Dios, si clama y si ora, Dios la puede poner en una posición mejor. Porque si eres una hija de Dios, las cosas te tienen que ir bien. Para que conforme su propósito. Nunca te olvides, si eres hijo de Dios. Estas promesas, ese es un punto importante que lo escuché de un predicador muy bueno en esta semana, que dice, por favor, ustedes nunca le digan a alguien que es incrédulo, no te preocupes, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Que porque diga Dios mío, no crean que ama a Dios. Los impíos también dicen Dios mío cuando pasa un terremoto. Eso no significa que ame a Dios. Los que aman a Dios tienen que vivir como Él demanda y espera que vivan. Los que aman a Dios tienen una tremenda lucha con su carne, contra el pecado, contra las tentaciones, contra el diablo y hasta contra uno mismo. Porque casi nunca queremos hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces a ustedes jóvenes, con la ayuda y con mucho temor y amor, se los digo, ¿no? Se les invita el domingo, es día del Señor, tienen que venir. ¿Ustedes creen que si amaran a Dios como deben amarlo, no estarían aquí el día domingo? Muchos vienen por compromiso, porque hoy es el culto de los jóvenes. Ay, ahí tengo mi amiguita, tengo mi círculo, mi grupito. Pero dice que a los que aman a Dios, las circunstancias y las situaciones que vengan, el Espíritu va a interceder. Siguiente palabrita. Nosotros somos como débiles y no sabemos pedir, como conviene. Pero el Espíritu, ¿qué dice el verso 26? Intercede. 8:26, intercede por nosotros. El Espíritu. ¿Qué es un intercesor? Es alguien que habla a favor de otro. Entonces, cuando tú y yo, ¿verdad? Estamos en un momento de debilidad, en un momento de aflicción, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar, ¿no? En estos tiempos que es tan difícil, ¿no? Por ejemplo, si en el trabajo dicen va a haber reducción de personal, Dios mío, ayúdame, que yo no esté en la lista, ¿no? Ese es el mayor miedo, ¿no? Que yo no esté en la lista, porque allí, si son jóvenes, bueno, si es joven y es cristiano, Señor, hágase tu voluntad. Eso es lo que debe decir, Señor, hágase tu voluntad. Ya si es tío como yo, tiene que pensarlo, porque nadie contrata a los tíos. Ya te liquidan, nomás ya mejor, ya ves cuánto queda de tu CTS, vas y lo retiras. Se acabó la historia con uno. Es más duro. Pero Dios tiene planes y propósitos, buenos y maravillosos, aunque yo pueda ser una persona mayor, si es que yo descanso en el Señor y si yo reconozco que Él es mi Dios y yo soy su hija. Si todo lo que ha dicho Romanos 8, desde el 1 hasta el 20 y tantos que hemos estado leyendo, se cumple en mí. Si no es que yo sea perfecta, no es que yo ya no peque, sino que yo lucho contra el pecado, yo voy y me agarro de las arras del Espíritu y le pido que me ayude y dejo que Él interceda.
porque yo no sé cómo pedir, Señor, no sé ni siquiera qué decirte en esta hora, pero Espíritu Santo, ayúdame. Es tu tarea, es tu chamba que ores por mí en el nombre de Jesús. No te pido por mi propia cuenta, no hay mérito en mí, porque dice si estás en Cristo Jesús. Y es por la obra de Cristo en mi vida, Señor. Yo no tengo mérito alguno, pero ayúdame. Si ya me tienen que despedir, Señor, que todo sea para bien. ¿Se dan cuenta? Descanso, no me desespero. Miren, el apóstol Pablo dice ahí, vamos a mirar al apóstol Pablo. ¿Es primero o segunda de Corintios 9, creo, cuando él tenía un aguijón en su carne? A ver, los que tienen bastante... ¿No? 12, ¿no? Segunda de Corintios 12, 9, ¿no? ¿O no? A ver. Vamos acá a Lisboa. Ya. 12, verso 9, ¿no? Y me ha dicho, miren, a Pablo que tenía esas luchas y confrontaba esas situaciones, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. En cuando yo digo, Señor, a mí me aqueja esto, a mí me frustra esto, yo no tengo fuerzas para pelear con esto. Por tanto, decía Pablo, ¿qué decía Pablo una vez que dice que 3 veces había orado a Dios para que el Señor le quite esa aflicción? No sabemos qué enfermedad es, dejen que vuele su imaginación, que cada uno tenga la idea de lo que fue, pero dice que él se afligió mucho por ello y oró, pero cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, que en esa debilidad tuya yo me perfecciono, porque si no, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué Dios le había mantenido a Pablo ese aguijón? Porque Pablo había tenido unas revelaciones sobrenaturales de Dios. Y si no habría tenido ese aguijón, la jactancia y la arrogancia a la que podría haber llegado Pablo, lo habría destruido. Y eso le hacía ver que no era más que por la gracia de Dios. No era más que por la misericordia de Dios que él había llegado a tener esa revelación, esa comprensión de parte de Dios. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que yo sea consciente que no es en mis fuerzas, sino que son en las fuerzas del Señor. Yo sé que muchas veces, por ejemplo, jóvenes, ustedes se sienten frustrados cuando postulan por primera vez a la universidad y no ingresan. Pero créanme que en esa primera vez que ustedes postulan, son muy pocos los que no están seguros que se puede. De que tal vez él no lo hice, pero yo sí. Cuando no la haces, ahí ya estás más desinflado. Y dices, esto no es tan fácil. Dios trata con tu vida ahí. Ahí de repente, si eres un hijo de Dios, le dices, Señor, perdóname, yo tomé las decisiones como yo quise, no consulté ni siquiera qué carrera era la que yo quería. Comienzas a cambiar tu forma de cómo acercarte. No que renuncias a postular ni nada, pero eras tú solamente, consultaste en algún momento con Dios. Él te guió, Él te dirigió, Él te mostró de alguna forma, de alguna manera que estabas moviéndote en su voluntad. Bueno, lo intentas una segunda vez y de repente, por la ayuda de Dios, eso funciona, pero ya tú no eres, yo lo hice, sino gracias Señor, me has ayudado. ¿Se dan cuenta? Todas las pruebas o las circunstancias que reflejan algo en lo que inmediatamente nosotros no obtenemos lo que queremos o logramos lo que queremos, es para que Dios trate. El Espíritu Santo, por medio de esas pruebas y de diferentes circunstancias, ¿qué está haciendo en nuestra vida? Nos está formando a Cristo en nosotros. Por eso en un verso ahí en Romanos 8, bien interesante. No sé si es el 23 o el 21, déjame ver. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Y no solo ella, ahí está la 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. O sea, nosotros esperamos ya ser hijos.
¿no? Estamos en ese proceso de gestación. A los Gálatas creo que Pablo le dice, ay, Gálatas insensatos, ¿hasta cuándo, no? Tengo que estar con ustedes, por los cuales sufro como dolores de parto, ¿no? Es todo un proceso de formación. Que tú seas un hijo de Dios, que tú estés aquí en esta noche, ha costado muchas lágrimas a tus padres, ha costado mucha oración, mucha intercesión, y todavía estás así, ¿no? Todavía estás entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Pero ahí hay un gemido interior. Cada vez que tú ves que terminas haciendo lo que no debes hacer, diciendo una mentira, engañando a tu mamá, viendo una cosa que no debes mirar, ya no te sientes tan, ya pues, hago lo que quiero, sino te sientes sucio. Y ahí ya el espíritu está trabajando, está membrando. Ya comienza a ver esos gemidos de incomodidad, de molestia contra el pecado, de ¿por qué lo hago? ¿Por qué soy así si no lo quiero hacer? ¿No? ¿Por qué tengo que mentir? ¿Por qué me metí con esa muchacha si es una impía? Ya no disfrutas tanto. Tú pensabas que cuando ibas a estar con ese muchacho impío ibas a estar ahí lo máximo, pero te sientes miserable, que nadie me vea, creo que me vio, creo que pasó la hermana tal. Es frustrante. Ya hay una amalgama de lucha entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. Y tú gimes, tú anhelas y deseas en tu corazón que Dios te ayude a ya no estar en esa cuerda floja, a que no estés siempre en ese balancín en donde un día te puedes ir totalmente para el otro extremo y en el otro día puedes estar fervorosamente espiritualmente. Primer paso, somos débiles y nuestra naturaleza tiende al pecado. Mantengámonos en esperanza sabiendo que hemos sido salvados, por la obra de Jesucristo y que Él está haciendo una operación en nosotros. Él está, a través de esto, está haciendo un proceso de transformación, de conversión de hijos de las tinieblas a hijos de la luz, a ser iluminados. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda, intercede, gime por nosotros, con gemidos indecibles, le dice, Padre, tenle paciencia, Padre, yo estoy trabajando en él, no, en la próxima, Señor, va a estar más firme, va a estar mejor, va a responder mejor, va a tener una mejor actitud, va a avanzar mejor. Dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones, tú no sabes, pero Él sí sabe. No hay nada que le sea oculto a Dios. ¿Sabías eso? Dios escudriña tu corazón. Él sabe todo lo que hay en tu corazón. Él conoce todo lo que hay en ti. Dice que Él conoce los pensamientos. Yo sé, conoce tus pensamientos y Dios tiene un pensamiento referente a ti. ¿Qué dice? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles lo mejor de lo que ustedes piensan para ustedes mismos. Pero mientras van cediéndole que no sea lo que ustedes quieren, sino lo que Dios quiere, hay toda una lucha. Y ahí dice claramente la palabra del Señor que el que conoce nuestros pensamientos, ¿quién es? ¿Quién es el que conoce nuestros pensamientos? Dios. Él espera que podamos ser conscientes, ¿no? Esos gemidos indecibles es para que nosotros seamos conscientes. El Señor dijo, va a venir el Espíritu y los va a bautizar con fuego, porque necesita quemar en nosotros toda aquella carnalidad, hermanos, jóvenes queridos, que les va a arrastrar, que nos arrastra a todos al pecado, que nos tiene que ayudar a vencer eso. Y una vez que eso se dé, dice que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Tú no sabes los planes que Dios tiene para ti. ¿O alguien sabe? Me levanta la mano en esa noche. Nadie. Pero el Espíritu sí sabe. Entonces ahí se juntan los dos, ¿no? Ahí se juntan los dos. Nuevamente vamos aquí y dice claramente, mas el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña? Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu está diciendo, Padre, yo sé los planes que tienes para Juan, Juana, María, Rosa, Marta, Silvia, no sé, y estoy trabajando para encaminarlo a ello. No permití que entrara aquí
porque eso lo iba a alejar más. Lo he sacado de este lugar o he hecho que termine esta relación porque eso no iba a ir para más. A veces tú dices, ay, pero ¿por qué mi mejor amiga ahora está hablando mal de mí? Porque así son las cosas. Y a veces no era tu mejor amiga, era tu mejor enemiga. Porque en el mundo es así, pues. ¿No? No era tu mejor amigo, no era tu mejor pata. Era tu pata hasta que te quitó la novia. Él sabe cuál es la intención. Tú no sabes cuáles son las intenciones de los que te rodean, de los que están a tu lado, pero el Espíritu sabe. Así que qué bueno es que tú puedas descansar en que el Espíritu de Dios está morando en tu vida, en que el Espíritu de Dios está obrando en ti, está trabajando contigo. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿se dan cuenta? No dice, ya, el Espíritu sabe todas las cosas y conforme a la voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, blanca, de ojos azules, alta, de... No. El Señor dice, ni loco te voy a dar esa rubia loca, no. Una morocha, trabajadora, fuerte, dura. Porque Dios sabe conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a dar conforme a tus caprichos. El Espíritu Santo siempre te va a dar conforme a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y va a interceder por nosotros para que las cosas se den no conforme a nosotros sea nuestro capricho, sino conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando las cosas son conforme a la voluntad de Dios, es mucho mejor de lo que tú te imaginas. Jóvenes, es mucho mejor de lo que ustedes se imaginan. El Señor los lleva a dimensiones que ustedes jamás pensaron. No va a ser fácil. Ojo, en ningún momento está diciendo que va a ser fácil, y aquí entramos al verso 28. Y sabemos, ¿sabes o no sabes? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermana, que me botaran del trabajo no es fácil, es duro, pero eso te va a obligar a esforzarte, a prepararte, a capacitarte más. Y eso no significa que Dios no esté en medio de esa circunstancia. ¿Se acuerdan? Pablo, estaba yo justo buscando acá, Hechos, capítulo 27, cuando está en la nave, ya cuando estaba en Creta, dice, verso 7, ya, leamos el 7, dice, navegamos muchos días despacio y llegamos a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, ¿no? En Hechos 27. O sea, Pablo no era un barquero ni un navegante, pero era un hombre muy culto. Entonces él vería el clima y diría, no, mejor nos quedamos aquí, a duras penas hemos llegado hasta este pueblo, invernemos acá en Creta. Pero dice que a los del barco no les pareció. Y dice que costeando con mucha dificultad, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de donde estaba la ciudad de La Sea. Y pasaron un tiempo ahí, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, dice, Pablo les amonestaba. Miren, ¿cómo les amonestaba? ¿Qué dice el verso 10? Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión no le dio crédito. El centurión diría, sí, cuéntame eso. Como te estoy llevando preso a Roma, tú quieres que no llegue a Roma. ¿Se dan cuenta? El pensamiento del otro no era que Pablo era tan íntegro, tan honesto, que estaba hablándole para su bien, sino lo menosprecia. Y bueno, arrancan. Pero miren el verso 21. La cosa se puso peor. Hermano, Pablo, ¿quién le revelaba que las cosas estaban así? Él era un hombre espiritual, era un hombre que oraba. ¿Por qué Dios no hizo ya que calmó el viento? Si cuando sus discípulos que le dijeron, Señor, mira que perecemos, ya viento, tranquilízate, se pasó el problema. ¿Sí o no?
¿Por qué no hizo eso ahora? Porque hay veces en la vida que Dios no va a impedir que tú pases el problema o la dificultad. No creas que porque Dios no está actuando, no está obrando con la velocidad o la premura que tú quieres que obre, Él no está ahí. No, Él está obrando en medio de esa situación y de esa circunstancia. Miren lo que dice Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya muchos, en el Hechos 27-21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Y le da la razón. Le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? ¿Qué hizo el ángel? Le quitó las cadenas, lo hizo pasar por el medio, lo sacó solito. Que Pedro pensaba que estaba durmiendo, ¿sí o no? ¿Por qué no hizo lo mismo con Pablo? ¿Transbordador? Déjalos acá estos que en mi caso te han hecho. Pero no, Dios lo mantuvo en esa circunstancia. Tuvo que bracear toda la noche como cualquiera para llegar a la orilla, porque no dice que a él le haya puesto un yate. Tuvo que bracear como todos para salvarse. Pero en medio de esa circunstancia estaba Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Cómo ayudó esto a Pablo? Pablo lo debe saber. Pero yo les digo, jóvenes, que al final, en medio de las circunstancias, no sé qué circunstancias tú estás pasando, no sé qué situación tú estés pasando, qué problema, qué decisión tú estés teniendo, y no sabes, lo ves difícil, no sabes pedir como conviene. Pero dice que el Espíritu nos ayuda, nos enseña a orar, nos enseña a pedir. Lo primero que hace el Espíritu, en el verso 26 hemos visto que nosotros no sabemos cómo orar, pero Él nos enseña a orar. Y es ahí, en medio de esas circunstancias, que aprendemos a pedir, que aprendemos a orar, que aprendemos a decirle: Señor, que no sea como tú quieres, sino, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no me mueva, Señor, en mi voluntad, sino en tu voluntad. En medio de estas circunstancias, la situación dura, si tengo que bracear, bracearé. Si tengo que alentar y animar a los que están conmigo en medio de esa situación difícil, lo haré. Pero Pablo decía: bástate, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En medio de esa circunstancia, en medio de ese problema, de esa situación difícil, Dios está obrando en tu vida. Dios está trabajando contigo. Dios te está haciendo madurar. Dios te está haciendo crecer en la gracia. Eso debe alentarte y animarte. No te sientas que un fracaso más, un fracaso menos, me jalaron en este examen, soy lento. No, siéntete gozoso. Todas las cosas ayudan para bien a los que le aman al Señor. En medio de cualquier respuesta, resultado, situación que hayas tenido, como dice la cancioncita que me gusta tanto, tienes que estar seguro que Dios está, ¿qué está haciendo? Está obrando, está obrando, está obrando para tu bien y para el mío. Amén. Ese es un verso muy, muy conocido. Y a veces podemos decir: no, con mucha simpleza. No es tan simple, hermanos. Porque el hecho de que Dios esté obrando para bien en medio de la circunstancia no significa que la circunstancia vaya a dejar de ser dura para ti. No significa que vayas a tener que sufrir en algún momento situaciones de dolor o pérdida, como lo tuvo Pablo, ¿no? Que dice: solamente salvaremos nuestra vida y todo lo demás se echará a perder. ¿Cuántas cartas que Pablo puede haber estado escribiendo pueden haber naufragado ahí y Pablo ha tenido que volverlas a escribir nuevamente de repente? No lo sabemos. Pero se regocijó porque eso fue lo que Dios permitió y fue para bien. Así que, mis amados, la segunda parte, ya el hermano Carlos Jesús se los predicará la próxima semana y espero que hayan comprendido mejor este conflicto grande de Romanos 7, cuya solución está en Romanos 8. No inclinados a la carne,
sino viviendo por el Espíritu, no inclinados a la carne, sino siendo guiados por el Espíritu, no inclinados a nuestros deseos y a nuestras pasiones, sino dejando que el Espíritu nos enseñe, nos guíe a orar como conviene, para que nuestra vida sea fructífera para Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Sabemos, Señor, que son tiempos duros, son tiempos difíciles, hay mucha inestabilidad en el país, mucha inseguridad, mucha zozobra. Las universidades, Señor, están bastante descuidadas. El trabajo, Señor, está bastante limitado. Los combustibles están elevados. No hay una perspectiva de futuro para nuestra juventud. Pero los jóvenes que están aquí en esta noche, Señor, en medio de esta circunstancia, pueden estar seguros que tú estás obrando, Señor. Que tu Espíritu Santo está gimiendo con gemidos indecibles para que nos inclinemos a la voluntad del Padre y tú seas glorificado en cualquier circunstancia que nos toque vivir o nos toque pasar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.